palabra, Señor, esa espada de dos filos que es penetrante, Señor, que nos habla hasta lo profundo. Queremos orarte por Andrés, Señor, para que lo bendigas, para que tu Espíritu Santo lo dirija, para que nos hable con fidelidad de lo que tú ya le has hablado, Señor. Permítenos ser alimentados, Señor, por ti. Muchas gracias por este tiempo y quedamos, oh Dios, en tu presencia. Amén. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Muy bien. Voy a hacer una lectura de una parte de un texto que creo que es muy pertinente para la reflexión en la palabra en este día. Lo comprenderéis cuando lo veáis. Pero, ¿lo veremos?, preguntó Susan. Pues claro, hija de Eva. Para eso os he traído aquí. He de conduciros al lugar donde os encontraréis con él, respondió el señor Castor. ¿Es un hombre?, preguntó Lucy. ¿Un hombre?, exclamó el señor Castor con severidad. Desde luego que no. Os digo que es el rey del bosque y el hijo del gran emperador de Allende los mares. ¿No sabéis quién es el rey de las bestias? Aslan es un león, el gran león. Oh, dijo Susan, pensaba que era un hombre. ¿No es peligroso? Me pone un poco nerviosa la idea de encontrarme con un león. Lo entiendo, querida. Y es comprensible, indicó la señora Castor. Si existe alguien capaz de presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o bien es más valiente que la mayoría, o es sencillamente un necio. Entonces, ¿es peligroso?, dijo Lucy. ¿Peligroso?, contestó el señor Castor. ¿No has oído lo que ha dicho la señora Castor? ¿Quién ha dicho que no sea peligroso? Claro que es peligroso, pero es bueno. Es el rey. Ya os lo he dicho. Estoy deseando verlo, indicó Peter, aunque me sienta asustado cuando llegue el momento. Eso es, hijo de Adán, declaró el señor Castor, dejando caer la pata sobre la mesa con un estrépito que sacudió todas las tazas y los platos. Así es como te sentirás. Ha llegado el mensaje de que debéis encontraros con él mañana, si podéis, en la mesa de piedra. Más adelante en el relato de el león, la bruja y el armario, cuando los niños, los chicos se encuentran con Aslan, sucede lo siguiente. Junto a Aslan se encontraban dos leopardos, uno de los cuales sostenía su corona y el otro su estandarte. Pero en lo referente al propio Aslan, ni los castores ni los niños supieron qué hacer o decir cuando lo vieron. La gente que no ha estado en Narnia a veces piensa que una cosa no puede ser buena y terrible al mismo tiempo. Pero si los niños compartían esa opinión, dejaron de hacerlo inmediatamente en aquel momento. Pues cuando intentaron mirar el rostro de Aslan, solo vislumbraron la dorada melena y los enormes, regios, solemnes y sobrecogedores ojos. Y a continuación descubrieron que no podían mirarlo sin dejar de temblar. Precioso, ¿no? Hemos perdido el asombro. Hemos perdido el temor. Hemos perdido la capacidad de entender el peso de la gloria del Dios al cual nosotros nos acercamos. Se nos ha vuelto común y eso tendría que llevarnos a nosotros a la preocupación. Común. Dios se nos ha vuelto un paisaje. Dejamos de ver su poder
y hemos perdido la capacidad de caer rendidos delante de sus pies. Me preocupa profundamente, y esto lo digo con una sensación casi que de frustración frente a la iglesia, y no hablo de la iglesia nuestra, hablo de la iglesia en términos generales. Me preocupa que la visión de un Dios confiable nos esté volviendo confianzudos. Que la cercanía del Dios amoroso que viene, que se encarnó y que caminó en medio de nosotros, nos haga pensar que no es santo, que no es glorioso. Que la iglesia se haya quedado pensando que la gracia ya no implica obediencia ante la palabra de Dios. Y cuando pienso en la palabra, que es el texto o el lema de todo lo que estamos predicando a través del libro de Deuteronomio, me genera esa sensación. Es como si ese Dios glorioso de vida y de verdad, ese Dios de gloria, lo hayamos dejado atrás, pensando que es tan cercano que le hayamos perdido el temor. Y ahorita que esté desarrollando lo que quiero que miremos en el texto, entender temor desde la visión que la Escritura nos invita a nosotros a reconocerlo. Es terrible caer en cualquiera de los dos extremos. En el extremo de la sensación de que Dios es un Dios inalcanzable, como la sensación de que Dios es un Dios al cual no le debemos honra y temor. Y esas dos realidades deberían invitarnos a nosotros a la reflexión. Hemos escuchado los 10 mandamientos en una serie que está incluida dentro de la serie del libro de Deuteronomio, y los hemos escuchado de una manera muy preciosa, de 10 predicaciones que, como nos compartía el pastor la semana pasada, ya están empaquetaditas para ver a través del canal de YouTube de la iglesia. Pero la verdad es que esas predicaciones y esa temática que se empezó a desarrollar con los 10 mandamientos no se predicó y no se anunció dentro de la iglesia para que lo podamos escuchar en YouTube y le demos me gusta, ¿sí? O si tiene el botoncito de me encanta, ay, me parece espectacular, y un corazoncito. Realmente no. Ese no es el propósito con el cual se presentaron esas predicaciones. Así que frente a esa realidad quiero invitarnos a hacernos, porque esta pregunta no es una pregunta para ustedes, es una pregunta para nosotros. Y es la pregunta y la voy a decir con mucho respeto, aunque yo sé que cuando a uno le dicen, le voy a decir esto con mucho respeto, es porque lo van a ir a respetar. Se la quiero hacer con mucho respeto y me quiero incluir dentro de esa realidad de la pregunta. No es para que me la responda, es para que miremos al corazón y lo miremos de manera profunda y podamos interiorizarla. La pregunta es: ¿cómo hemos respondido a la voz de Dios que hemos escuchado a través de esta serie de sermones? Tómese un segundo para pensar en eso. ¿Cuál ha sido mi respuesta ante la predicación de los 10 mandamientos en el marco de Señor, hágase tu voluntad? ¿Qué ha producido en nosotros? ¿Qué ha producido en nuestra fe? En nuestra condición de hijos de Dios. ¿Qué ha producido la voz de Dios en nuestro corazón? En las decisiones que hemos tomado en estos días, en donde en algún sentido hemos dicho, bueno, esta predicación fue mejor que esta estuvo más profunda que esta pegó más en el fondo del corazón que esta.
Pero más que una crítica a la realidad de la predicación, es qué ha generado en mi corazón, la realidad de escuchar la voz de Dios a través de esta serie de predicaciones. Lo que sí quiero, y estoy convencido que puedo asegurar, es que Dios no ha hablado para el entretenimiento de su pueblo. La voz de Dios que hemos escuchado no ha sido para la comodidad de la iglesia, para el aplauso del público. Dios habla para transformar. Su palabra, su voz, tiene el propósito de transformar la vida, el corazón, las entrañas, las realidades de cada uno de nosotros como parte del pueblo de Dios, como parte de la iglesia. La voz de Dios es como el bisturí quirúrgico que rompe y duele, pero lo hace para sanar, para cambiar, para restaurar, para hacer las cosas nuevas. Así que, pensando en eso, quiero invitarles para que hagamos la lectura del texto de la predicación del día de hoy. Lo tenemos inmediatamente después de que se terminan los 10 mandamientos en el libro de Deuteronomio. Entonces, le invito para que abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 5 y vamos a leer los versículos 22 hasta el 33. Deuteronomio capítulo 5, versículos 22 al 33. Leo en versión Reina Valera del 60. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Y no añadió más. Las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijisteis: he aquí Jehová, nuestro Dios, nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Y hemos oído su voz de en medio del fuego y hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora, pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he aquí la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Ve y diles: volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Andad
en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Este relato es el recuerdo de Moisés acerca de la reacción del pueblo cuando escucharon la voz de Dios al darles los 10 mandamientos. El relato por lo menos se encuentra registrado entre los capítulos 19 y 20 del libro del Éxodo, el relato original, el momento en el que esto que está recordando Moisés. Recordemos que Deuteronomio es un libro que se escribe para recordar, para traer la remembranza de la ley y reafirmar el pacto con el pueblo, una especie de reafirmación de votos, ¿sí? Eso es lo que Dios está haciendo con el pueblo a través de Moisés antes de entrar a la tierra prometida. Pero este relato que cuenta Moisés tiene tiene como origen el Sinaí, el momento en el que el pueblo escucha la voz de Dios, el momento en el que el pueblo dice: sí, entraremos en un pacto contigo, tú serás nuestro Dios y nosotros seremos tu pueblo. Ahora, cuando uno escucha y lee esta porción, es inevitable mirar la reacción del pueblo. ¿Qué fue lo que escucharon? ¿Qué fue lo que ellos presenciaron en el monte? ¿Cómo se escucha la voz de Dios audible? Porque nosotros a través de la palabra tenemos la diferente lectura, los diferentes acentos, la diferente fuerza que pueda dar el lector y el intérprete a cada una de las palabras que están registradas. Pero acá tenemos una escena en la que el pueblo está en vivo y en directo escuchando la voz de Dios. ¿Qué fue lo que escucharon? Y si usted hace la lectura, y ahorita vamos a tener algunos apartecitos de la lectura en el capítulo 19 y en el capítulo 20, lo que ellos escucharon fue terrible. Fue una voz que era un estruendo, que era como de corneta, que hizo temblar la montaña, que estremeció absolutamente todo. Los únicos que se pudieron acercar fueron Moisés y Aarón. Los líderes del pueblo estaban a cierta distancia y a la montaña no se podían acercar ningún mortal ni ningún animal. Cualquiera que se acercaba moría. Así que debió de haber sido una escena bastante dramática, una escena cargada de situaciones bastante complejas para la mente y para el corazón de quienes estaban presentes. En vivo y en directo estaban presenciando a Dios hablar. Esta tarde yo quiero hacer una propuesta en relación a este pasaje y lo que quiero presentar, o parte de la reflexión del texto, y es escuchar la voz de Dios entre el temor y la seguridad. Escuchar la voz de Dios entre el temor y la seguridad. Eso es lo que ellos presenciaron al estar delante del monte y escuchar los 10 mandamientos. Lo primero que quiero resaltar en este texto es precisamente que la voz de Dios produce temor. La voz de Dios produce temor. La escena es completamente escandalosa. Y quiero citar algunas porciones del texto. Versículo 16 del capítulo 19 del libro de Éxodo. Si usted quiere acompañarme está bien, si no yo voy a hacer la lectura del texto para que podamos más o menos entender lo que nos está contando Moisés que sucedió en Sinaí. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y
espesa nube sobre el monte y el sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Versículo 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová le dijo a Moisés: desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Y mira lo que dice el versículo 23. Moisés le dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir. Y dijo Jehová: el pueblo no podrá subir al monte, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Después, en el capítulo 20, cuando Dios habla y da sus mandamientos, el pueblo reacciona de la siguiente manera, que esta es la otra parte del relato que está cruzada en Deuteronomio capítulo 5. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés le respondió al pueblo: no teman, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo de lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. El relato es un relato dramático de una realidad que nosotros ni nos alcanzamos a imaginar. La mayoría de las veces en las que nosotros sentimos algo de terror es cuando estamos en cine viendo una película de terror, que sabemos que no es verdad. Bueno, eso si usted tiene la valentía de ir al cine a ver una película de terror. Yo jamás haría una cosa de esas. Escasitamente uno está en la casa. Una vez me pasó, hace muchos años, estaba yo en mi casa viendo una película de los mismos creadores de El Aro, que se llama La Maldición. Y estaba mi esposa dormida y yo estaba ahí sentado en la cama agarrando las cobijas, tratando de mirar esa vaina solo en la oscuridad. Los niños no habían nacido, mi esposa estaba roncando, a mi esposa no le gustan ese tipo de películas. Y hay una escena en la que enfocan la cara de un niño asiático, que es como todo gris, con los ojos así. Y lo enfocan y lo van enfocando, y de un momento a otro el chino ese abre la boca. Casi me da un infarto. Sí. Y yo pensaba en esta escena y pensaba en lo ridícula de esa otra escena y la manera en la que de verdad el estar delante de un Dios poderoso y glorioso debe causar una sensación que consume el corazón, las fuerzas y la vida. Eso es lo que sintió Israel al estar pegado al monte y escuchar la voz de Dios. Es algo parecido a lo que relata Isaías en el capítulo 6, cuando dice que tuvo una visión y vio al Señor sentado en un trono, y habían unos
terafines alrededor del trono que volaban y que se tapaban sus rostros, y que cuando él ve la visión inmediatamente dice: ay de mí que soy un hombre pecador y que habita entre hombres de labios pecadores. Ay de mí porque mis ojos han visto a Jehová, el Rey de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando cayó postrado fue que llegó el ángel con unas tenazas y un carbón encendido y lo toca y le dice que no va a morir. Pero la escena para Isaías, entender el solo ver, el tener una visión de un Dios tan glorioso y tan poderoso, la escena invita a pensar cómo puede una persona estar delante de la presencia de Dios, del Dios real, del Dios verdadero, del Dios vivo, y aún mantenerse en pie. La voz de Dios debe producir temor en medio de su pueblo. Cuando Dios habla, su pueblo debería entender el tamaño, el peso y la grandeza y la verdad y el carácter del Dios que se manifiesta a través de su palabra. Su voz revela su carácter. La palabra de Dios habla del Dios santo, del Dios único, del Dios verdadero, del Dios que no permite ningún tipo de transferencia con otros dioses, del Dios que es absolutamente verdadero, exclusivo, completamente independiente. Los 10 mandamientos eran más que leyes, o son más que leyes. Los 10 mandamientos son el carácter de Dios presentado a su pueblo. Este soy yo, santo, glorioso, poderoso. Cuando uno piensa en el peso de la gloria de Dios, reflejado en la descripción que da Él de su carácter a través de los 10 mandamientos, debería de verdad entender la profundidad de ese pacto que Dios hizo con Israel. La ruptura de los 10 mandamientos no era simplemente romper un código moral con Dios, no era simplemente pasar una ley como muchas veces cualquiera de nosotros es capaz, osa pasarse un semáforo en rojo, por ejemplo. Son las 10:30 de la noche, la calle está medio vacía. Es más peligroso, porque nosotros tenemos la capacidad de justificar todas nuestras acciones incorrectas. Es más peligroso yo parar en el carro en ese semáforo, me atracan, me matan, me violan, no, me lo tengo que pasar. Esa es una visión que nosotros tenemos, porque observamos la ley como un código al cual en algunos momentos, en determinadas circunstancias y situaciones podemos respetar, pero en otras quizá no. Depende de las condiciones, depende de las realidades que estén a nuestro alrededor. La lucha de Dios con Israel frente a la verdad de su palabra y específicamente frente a los 10 mandamientos es precisamente que al romper el pacto, ellos mismos le estaban dando la espalda a Dios, o le darían la espalda a Dios. Recuerden que esta lectura que hicimos ahorita es una lectura de un pueblo que ya supo lo que pasó en el desierto. Esta relectura de la ley y este recuerdo de lo que sucedió es simple y sencillamente para que el Israel que está a las puertas de entrar a la tierra prometida entienda el peso y el valor de la verdad de la palabra que se le está predicando. No es una simple advertencia. Fue que sus padres fueron desleales con Dios. Fue que sus padres se olvidaron. Le dijeron a Dios: no nos importas. Le dieron la espalda. Mire, la ira de Dios reflejada frente a este pueblo que no entró a la tierra prometida, que murió en el desierto, no es porque hayan violado la ley,
Es simple y sencillamente porque el pueblo, al violar la ley, cambiaron a Dios por cualquier cosa. Hicieron de cosas creadas por Dios o por ellos mismos sus propios dioses. Oye, no es suficiente mirarlo, pero si usted se va a Éxodo capítulo 32 y se encuentra con el becerro de oro, lo que ellos están haciendo cuando crean el becerro es decir, estos dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Estaban haciendo una transferencia. Así que estos mandamientos no aparecen en el aire como algo simple y sencillamente para cumplir, como una ley porque sí, no. Son los mandamientos que revelan la gloria de Dios. Es la voz que dice: yo soy un Dios glorioso y poderoso y verdadero. Son para producir temor en el corazón del pueblo de Dios. Eso se los dijo Moisés en el texto que lo leíamos ahorita en el capítulo 20, versículos 19 y 20 del capítulo 20 de Éxodo. Esa ley es para que tengan temor del Señor, para que entiendan quién es Él, para que sepan delante de quién están, delante de quién estamos nosotros. Él es Dios, glorioso, poderoso. Cuando uno lee, por ejemplo, un salmo como el Salmo 29, uno lo único que puede hacer es temblar. Miren lo que dice el Salmo 29. Es un texto que habla de la voz de Dios. Y mire la manera en la que lo presenta el salmista. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Mira lo que dice el versículo 3. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Cuando uno lee textos como estos, tiene que decir: Él es el Rey de gloria, poderoso. Hay un texto en el Evangelio de Marcos que cuenta que Jesús está en una barca y ellos van a pasar de un lado a otro. ¿Saben el texto, cierto? Marcos capítulo 4. Y van a pasar de un lado para otro, y cuando están en medio de la tempestad cuando están en medio del lago se larga una tempestad terrible, y estando en medio de la tempestad todo el mundo empieza a mirar cómo saca agua porque la barca se está anegando, y empieza el desespero, y Jesús va en la barca y está relajado, dormido en la parte de atrás de la barca, relajo total, allá dormidito mientras el barco se está hundiendo, el agua está entrando. Yo no entiendo, esa es una de mis preguntas a ese texto, la tengo guardadita. Yo no sé si ustedes como yo, pero yo tengo varias preguntas, una lista de preguntas que le voy a hacer al Señor cuando me encuentre con Él allá en su presencia, y decirle: bueno, Señor, explíqueme eso. ¿Usted qué hacía dormido ese día? Y no solo qué hacía dormido, ya le estaba entrando agua, la gente está gritando, todo el mundo está de un lado para otro, el barco se va a hundir y Jesús está dormido. Al punto de que los discípulos se acercan y lo sacuden, le dicen: Maestro, ¿no temes que perecemos? Y Jesús se despierta, se levanta y sin hacer mucho aspaviento le dice a la lluvia, a la tormenta, al viento: calla, enmudece.
Inmediatamente, dice el texto, vino una gran paz. ¿Y sabe qué produjo eso en los discípulos? Temor. Temieron en gran manera y se hacían la pregunta: ¿quién es este? ¿Delante de quién estamos? ¿Quién va con nosotros en la barca? La voz de Dios es una voz que debería causarnos temor. Ustedes saben, yo empecé como pastor hace 2 meses, el 18 de junio de este año. Di inicio a mi llegada a la iglesia El Encuentro en Medellín y obviamente con ustedes también acá. Y bueno, la lucha de mi corazón en ese proceso fue muy grande. Ya casi 12 años como pastor en la iglesia de la que vengo, 14 años en la iglesia local y 19, casi 20 años en la denominación. Todo mi tiempo como creyente en esa iglesia. Entonces, cuando se dio la posibilidad de salir para El Encuentro, cuando se me hizo la propuesta, fue una lucha con el Señor de verdad, una lucha muy profunda, a tal punto que el pastor empezó a acosarme, ¿sí? Bueno, esa palabra en este tiempo es muy peligrosa. A presionarme, ¿sí? Acoso laboral. No. Empezó a presionarme, a decirme, bueno, ¿y usted qué? ¿Cuándo va a decidir? ¿Cuándo va a venir o no se va a venir? ¿O cómo la cosa? Bueno, el tema es que desde el año pasado, desde el 2018, el Señor venía hablándonos a nosotros como familia de que ya era el tiempo de salir de la iglesia. Y de manera muy puntual, en noviembre del año pasado, el Señor me habló y me dijo: te voy a sacar de la iglesia. Yo no sabía para dónde, pero sí sabía que Dios me iba a sacar. Cuando el pastor, el equipo pastoral me hace la propuesta de venir a pastorear a la iglesia, la verdad yo no lo vi como la respuesta de Dios. Pero no lo vi como la respuesta de Dios por la lucha de mi corazón de salir de la iglesia que amaba profundamente, que amo y que llevo en mi corazón. Entonces fue una lucha terrible, fueron días de oración, fueron días de lágrimas, fueron días de depresión, de acoso de mi esposa. Ella sí me acosaba, ella sí tenía claro que era lo que Dios le había hablado a su corazón, pero yo no. Entonces empecé a decir abiertamente: necesito una teofanía. ¿Sí? Una teofanía es una manifestación espiritual, específicamente una manifestación de Dios en donde Dios habla de manera concreta. Necesito que Dios me hable. Quienes me conocen saben que yo soy una persona que no se deja llevar por las emociones, pero que soy una persona que puede expresar sus emociones. Sin embargo, no soy emocionalista. Así que esa fue como mi demanda al Señor: háblame, y háblame clarito, que yo sepa que eres tú. Yo en el fondo de mi corazón sabía que esa era la voluntad de Dios, pero quería luchar un poquito con Él. Y Dios usó a la persona menos indicada para hacerlo. Un amigo que invité a tomar un café, a contarle la situación, a contarle: tengo esta propuesta. Y yo esperaba que ese amigo lo primero que hiciera fuera decirme, un amigo pastor de la iglesia de donde vengo, lo que esperaba era que él me dijera: hermano, ¿usted cómo nos va a dejar tirados? ¿Cómo se va a ir? ¿Cómo va a hacer eso? No se le ocurra. Lo primero que me dijo fue: qué bueno, qué chévere, muy bueno, una muy bonita oportunidad para tu vida. Yo en medio de esa repulsa, de esa lucha con la voluntad de Dios, le compartí que yo amaba mucho la iglesia, que esa era mi iglesia y que me dolía mucho dejarla, que todo lo que era la iglesia era parte de mi esencia, de quién era yo. Su respuesta para mi vida fue la voz de Dios hablando. Su respuesta fue: ¿sabes una cosa? Yo tengo 2 hijas. Y uno se tiene que preguntar qué tienen que ver sus 2 hijas con mi decisión con la iglesia. Mis 2 hijas ya están grandes y ahorita empezaron ya tienen novio.
Entonces hemos empezado a vivir, yo personalmente, me decía él como papá, he empezado a vivir una sensación incomodísima con los muchachos y con ellas. Se enferman y resulta que ya no me preguntan a mí, sino que le preguntan a los muchachos. Son ellos los que las llevan al médico. Y yo me pregunto, ¿cómo así? Si yo soy el papá, si yo soy el que me toca encargar de esa vaina. Entonces me fui a pedirle al Señor, mi amigo, y el Señor me respondió: ellas están creciendo y ha llegado el momento en el que entiendas que ya no vas a ser tú el que las va a cuidar. Ha llegado el momento en el que entiendas que ellas no son tuyas, son mías y yo te las presté. Ha llegado el momento en el que las dejes ir, porque yo soy el que me voy a encargar de su cuidado. Mientras él me decía eso, hablando de sus hijas, sentí la voz de Dios hablándome al corazón, diciéndome: la iglesia no es tuya. Ha llegado el momento de que salgas, porque otro la va a cuidar y tú ya sabes cuál es mi voluntad. La voz de Dios es muy difícil de digerir a veces. Es terrible. Ustedes no se imaginan todo lo que he llorado en este año con relación a esa iglesia. Y no porque no ame la iglesia del encuentro y no esté feliz, realmente estoy muy contento en este proceso. Pero la lucha de mi corazón con la voz de Dios estaba centrada en que yo no quería escucharlo a Él, porque yo sabía que su voluntad era algo que yo no quería para mi vida. Pero cuando me habló de esa manera tan clara, me tocó asumir la responsabilidad que Él me dio frente a eso. Con temor y temblor acepté el desafío de venirme para el encuentro. Y con un dolor muy profundo renuncié en la iglesia que serví por tantos años. La voz de Dios debe producir en nosotros esa sensación de que Él es el que está hablando. Un temor profundo que consuma nuestro corazón, nuestros anhelos y nuestros deseos. ¿Qué está produciendo en tu corazón, en nuestro corazón, el escuchar la voz del Señor? Pero aparte del temor, el texto en Deuteronomio nos invita a ver la voz de Dios, que también produce seguridad. Esa realidad del terror al escuchar la voz de Dios se traslada al anhelo del corazón de este pueblo y a la petición que le hace a Moisés: escucha tú y háblanos tú, porque nosotros no podemos soportarlo. Y oyó Jehová, versículo 28, la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Quien diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. El anhelo que aparece en el versículo 29, de que esa actitud del pueblo es lo que Dios anhela en su corazón, que ellos escuchen y que estén prestos a obedecer. El anhelo que Dios recalca en el versículo 29 se convierte en una promesa. Deuteronomio capítulo 30 versículo 6 habla de que Dios circuncidará el corazón de Israel para que guarde en su corazón sus mandamientos, para que ame sus mandamientos, para que viva en sus estatutos, para que le obedezcan. Ezequiel capítulo 36 desde el versículo 27 en adelante habla de la promesa de Dios de hacer una
un trasplante de corazón, de quitar ese corazón de piedra de Israel y de plantar un corazón de carne que sienta y ame su voz, su palabra y sus mandamientos. La voz de Dios debe producir obediencia, seguridad total de que Él está hablando y que ese Dios glorioso y poderoso que produce temor tiene el control de todo lo que existe. El Salmo 95, que es uno de esos salmos que recuerdan el paso de Israel por el desierto, tiene un clamor poderosísimo. Si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón. No es un llamado a una obediencia ciega, es el entendimiento de la gracia de Dios manifestada en sus mandamientos. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Por eso la voz de Dios debe producir no solo temor, debe producir seguridad en el corazón de aquel que lo escucha. La seguridad centrada en un Dios que cumple promesas. La seguridad centrada en un Dios que sostiene la verdad de su palabra con su carácter. Él mismo da el sello de que va a responder ante esa realidad que Él ha prometido. Quiero que hagamos una lectura, de la interpretación que hace el autor del libro de Hebreos de este texto que estamos compartiendo en esta noche de Deuteronomio. Hebreos capítulo 12, haciendo una alusión a esa escena en Éxodo capítulos 19 y capítulo 20, dice lo siguiente, y vamos a poner mucha atención. Capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque si no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba, si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino el cielo también.
Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El autor del libro de Hebreos está transmitiendo ese mensaje desde la perspectiva de la perseverancia, seguir la gracia de Dios, mantenerse firmes en la fe. Así que cuando nosotros nos acercamos a la voz de Dios, tenemos que entender el equilibrio que nos imprime entre el temor que debe causar por el peso de la gloria del Dios revelado y la seguridad que debe causar por el peso de sus promesas y su gracia en medio de nosotros. No se trata de una cosa o la otra. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, no se trata si solo abrazo el terror o si solo abrazo la seguridad. Se trata de que la palabra de Dios, la voz de Dios, produzca en el corazón esa reverencia y seguridad que solo Dios puede imprimir. Que sepamos delante de quién estamos nosotros. La voz de Dios no es un legalismo moralista barato, pero tampoco no se trata de libertinaje, de una sensación de una gracia que no nos lleva a la transformación y a la vida. La voz de Dios, la voz que escuchamos, debe producir en nosotros temor y seguridad. Debemos venir delante de Él con temor y temblor, estando seguros de que Él cumplirá sus promesas en medio de nosotros. ¿Sabe una cosa? Cuando tomé la decisión de venirme para el encuentro, yo la tomé a ciegas desde mi perspectiva personal. En uno de mis momentos en donde ya había tomado la decisión en mi corazón, arrodillado en la iglesia, llorando y orando, le dije al Señor: Señor, yo no me quiero ir de acá. Pero Dios me regaló la seguridad de que aunque yo no supiera lo que venía, Él sí sabía que era lo que iba a venir para mí y para mi familia. Y por eso estoy seguro de que la decisión que tomamos fue la decisión correcta, a pesar de que en mi humanidad y en mis dudas todavía sigo luchando con eso. Hace como 2 años pasó una escena que me permite observar esta realidad del temor y de la seguridad que produce la voz del Padre. Estando en la iglesia de donde nosotros venimos, David estaba apenas, ya había aprendido a caminar ya, pero estaba apenas aprendiendo a hablar y todavía tenía muchas limitaciones, pero ya tenía la capacidad de agarrar las sillas y tirarlas al suelo. Estábamos en una reunión y empezó a agarrar las sillas y a tirarlas. Agarraba una silla y ¡pah!, la tiraba y jugaba de la risa. Y mi esposa le llamó: David, no hagas eso. Y es como si nadie le estuviera hablando. David, Pau, eso no se hace. Bueno, nadie le está hablando. Y si hay una cosa que a mí me incomode, es que mis hijos no nos obedezcan, y me incomoda mucho más escuchar a mi esposa hablarle y que el niño o los niños se hagan los de la oreja mocha. Entonces se me fue subiendo el giraldo y después de unas 2 o 3 veces de mi esposa decirle que no tirara más la silla, levanté esa voz de papá: David, así, ¿cierto? No le dije más, simplemente: David. El chino paró, me miró,
soltó la silla que tenía en la mano y que estaba dispuesto a lanzar nuevamente. La soltó, hizo pucheros, agachó la cabeza y se vino hacia mí. Y en silencio total se vino y me abrazó la pierna. Un temor profundo a la voz de papá, pero una seguridad impresionante de que lo puedo abrazar porque en él estoy seguro. Esa es la voz de Dios, la voz del león, que es león pero que también es cordero, la voz de aquel que vino con poder y con gloria, pero que murió en una cruz y se entregó para darnos salvación. Esa realidad del evangelio que habla de lo terrible de un Dios que es capaz de llevar a su hijo hasta una muerte en la cruz, pero a través de eso darnos vida eterna y seguridad por los siglos de los siglos. Es la voz del evangelio que nos invita a nosotros a escuchar a Dios, su voluntad y su verdad. ¿Qué está produciendo en nosotros el escuchar la voz de Dios? Hemos escuchado sus mandamientos, los hemos repetido en la mente, los tenemos presentes en el corazón, pero ¿qué están produciendo en nosotros? Espero, como sucedió con Israel, produzcan temor profundo frente a la revelación del Dios que tenemos delante de nosotros, y a la vez la seguridad que brinda en su palabra, como cierra ese mismo texto en Deuteronomio, en el versículo 33, cuando dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Escuchemos la voz de Dios entre el temor y la seguridad. Señor, tu voz creó todo lo que existe. Tu palabra nos cuenta el poder de tu grandeza, Señor. Solo decir hágase la luz y se hizo la luz. Tu voz es temerosa. Nada se puede parar delante de ti sin que pueda reconocer el glorioso y el poderío y la grandeza que hay en tu voz, en tu palabra y en tu verdad, Señor. Si hoy nosotros nos paramos frente a los 10 mandamientos y frente a tu palabra como si no fueran y no tuvieran la implicación que tienen de acuerdo a lo que tu palabra presenta, Señor, somos unos tontos. Nadie se puede presentar delante de tu presencia y escucharte y pretender que salga inmune. Tú no hablas para entretener a la iglesia, tú hablas para presentar tu verdad delante de nosotros. Tú no hablas para el aplauso, tú no hablas para la comodidad, hablas para decir: yo soy Dios, en mi palabra revelo mi carácter. Santo,
temible, poderoso. Pero también tu voz habla de vida, de seguridad, de esperanza para nosotros. Esa misma voz que produce temor es una voz que nos invita a escuchar tus promesas y a tener la plena seguridad de que las vas a cumplir. Nos llamas a la obediencia de tu voz, en tanto que nos recuerdas que si escuchamos tu voz, tú nos guiarás y nos sostendrás con tu diestra de justicia, Señor. Nosotros te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos invites al encuentro con tu voz, con tu palabra, que allí hables al corazón y produzcas en cada uno de nosotros lo que tu palabra debe producir. Un temor profundo al estar ante el Dios de la gloria y una seguridad inagotable al abrazar al Dios glorioso que se acerca a los pecadores. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Y mientras te adoramos en medio de nosotros como iglesia, seguimos anunciando tu regreso. Una vez más, levantamos nuestra voz a la expectativa de tu manifestación gloriosa, diciendo juntos: Maranata. Que el Señor les bendiga.